Me gustaría daros la bienvenida a esta presentación muy especial de Missing Links, la profunda verdad de nuestro origen, historia, destino y destino. En nuestro último episodio, identificamos la base científica, descubrimiento de un campo de energía, una matriz de la vida real, las funciones de tres maneras muy precisas. Esta matriz, número 1, es el contenedor del propio universo y de todas las cosas que pueden ocurrir en el universo. 2. Es el puente entre nuestro mundo interior y exterior. Todo lo que sucede desde el juramento, en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y creencias, se transmite al mundo más allá de nuestros cuerpos a través de este campo. Número 3. El espejo, este campo, un espejo en el mundo, por lo que afirmamos que es verdad, en nuestras creencias más profundas, a veces subconscientes. Bueno, los científicos ya no se hacen la pregunta, ¿estamos conectados? El campo nos lo dice que lo estamos ahora. La pregunta es ¿cuán profundamente estamos conectados? ¿Cuánta influencia tenemos realmente en el mundo a través de este campo? Bueno, hay dos experimentos científicos muy futuristas que nos llevan años luz más allá de todo lo que creíamos. La ciencia es aceptada en el pasado. Quiero compartir esto contigo. Sin embargo, lo que están mostrando es abrir la puerta a una posibilidad con la que la ciencia moderna ahora lucha. Así que echemos un vistazo a estos dos experimentos. El primero fue publicado en el boletín ruso del Let Both Physics Institute, 1992, y el experimento comienza con algo aparentemente muy inocente. Un recipiente de cristal de Oz, donde todo el aire ha sido completamente absorbido fuera de este recipiente para crear lo que llamamos un back. Así que un vacío implica que este recipiente está vacío, pero sabemos que no está completamente vacío, porque todavía quedan pequeños fotones de luz en este recipiente, y los científicos lo saben. Así que la pregunta ahora es, ¿dónde están esos fotones? Quieren obtener una línea base y ver dónde están ahora mismo. Así que en la primera parte de este experimento, extraen el aire del recipiente y luego miden. ¿Dónde están estos fotones en el recipiente? ¿Están todos apilados en el fondo? ¿Flotan por dentro? ¿Se pegan todos a los bordes? Y lo que encontraron no fue sorpresa. El recipiente mostró que estos fotones son completamente aleatorios. Completamente aleatorios, por cierto, son los mismos tipos de fotones. Las partículas han importado y que conforman el propio átomo que describimos en el último episodio. Así que estamos tratando con estas partículas fundamentales de la materia de la que está hecho nuestro mundo, y eso es importante. Así que los científicos descubrieron que la distribución de los fotones en este recipiente es completamente aleatoria. No es de extrañar. Eso era lo que esperaban. La siguiente parte de este experimento es donde, aunque el experimento es fascinante, lo que realmente me fascina es el pensamiento de los científicos que hicieron su. Es posible para un científico formado en el método científico, basado en todas esas suposiciones falsas que vimos antes en este programa, esas suposiciones de separación, que los científicos salgan de esa caja de pensamiento y empiecen a plantearse nuevas preguntas como ¿qué nos diría eso sobre nuestro mundo? Ahí es donde se pone realmente interesante, y de eso trata la siguiente parte de este experimento. Porque lo que hicieron los científicos fue entrar en el recipiente que tenía fotones completamente aleatorios. Pusieron ADN humano, porque querían ver si el ADN humano tiene algún efecto en los fotones. Antes de seguir adelante, solo os invito a pensar en lo que preguntan. Los fotones son la materia de la que está hecho este mundo. El ADN es la materia de la que estamos hechos. Y preguntan los científicos en el laboratorio,
¿La materia de la que estamos hechos tiene algún efecto en la materia de la que está hecho nuestro mundo? Aquí es donde empieza a sonar a ciencia ficción, o al menos a algo con lo que trabajaría un yogi avanzado, pero esto está en un laboratorio científico auténtico. Estas preguntas son honestas, así que esto es lo que hicieron. Tomaron ADN humano y lo colocaron dentro del recipiente, y luego midieron el ADN de nuevo para ver qué pasaba, y ellos midieron los fotones de nuevo para ver qué ocurriría, y los resultados de este experimento cambiaron la forma en que hemos sido condicionados a pensar sobre nosotros mismos en el mundo, porque los fotones pasaron de ser completamente aleatorios cuando se midieron por primera vez y estar en presencia del humano. Los fotones ya no son aleatorios, están ordenados. Siguieron con precisión la geometría del ADN. El ADN tenía un efecto directo sobre los fotones. La materia de la que estamos hechos está teniendo un efecto directo sobre la materia de la que está hecho nuestro mundo, igual que algunas de nuestras tradiciones indígenas y espirituales más antiguas y queridas. Las tradiciones indígenas y espirituales más antiguas y queridas siempre nos han dicho que estamos conectados con el mundo. Así que este es el primer experimento. El ADN humano tiene un efecto medible sobre la materia. Nuestro mundo está hecho de... Quiero que veáis cómo responden los científicos a esto. Así que os voy a leer esto directamente en la revista Nanobiology, y esta se publicó en 1995. La forma en que los científicos describen esto, dijeron que los fotones se describieron como comportándose, y esto es una cita sorprendentemente y contraintuitiva, es contraintuitiva, porque el pensamiento científico es que todo es separado de todo lo demás, y no hay nada que transmita ningún efecto del ADN a la materia. Por eso es contraintuitivo para la ciencia. Pero la siguiente pieza es donde encuentro particularmente interesante. Te invitamos a escuchar el lenguaje que dice: nos vemos obligados a aceptar la posibilidad. Dicen que están forzados. No dicen, parece o esto es lo que hemos encontrado. Están diciendo, nos vemos obligados a aceptar la posibilidad de que algún nuevo campo de energía esté siendo excitado por el ADN. Bueno, creo que sabemos que no es un campo nuevo. Es un campo que lleva mucho tiempo existiendo, simplemente que ahora estamos reconociendo ese campo y lo que significa para nosotros. Así que el resumen de este segundo experimento es que la ciencia ahora confirma que el ADN humano influye en lo que es nuestro mundo, hecho a través de los fotones comunicándose directamente a través del campo. Eso es una pieza grande. Pero ahora pasada al segundo experimento. Este experimento fue publicado en el Journal of Scientific Exploration en 1994. Empieza de nuevo con ADN humano. Y este es un tipo muy preciso de ADN humano. Proviene de los cordones umbilicales de los recién nacidos, porque ese ADN es lo que se llama ADN, muy prístino. No se ha erosionado con el tiempo como ocurre a medida que avanzamos en la vida. Así que es un tipo de ADN muy prístino, y el ADN está aislado en un vaso y está encerrado en otro, para asegurarse de que no haya otras influencias externas que influyan en el ADN. Así que aquí está el experimento. Este ADN tan único ahora se sitúa dentro del alcance del campo humano. El corazón que describimos en un episodio anterior, todo corazón humano, si recuerdas, tiene un campo de energía que se extiende más allá del corazón físico por una distancia de entre 5 y 8 pies. Y ese campo es eléctrico y magnético,
que podemos medir con equipos convencionales. Así que la cuestión es, a través de ese campo, el ADN está influenciado por las emociones de otra persona. ¿Pueden nuestras emociones influir realmente en el ADN, en nuestros cuerpos? Antes de contaros el experimento, permítanme compartir un poco sobre por qué esto es importante en el ADN humano. Cuando está en nosotros mismos, está enrollado de formas muy específicas, y lo que los científicos han encontrado es que, en presencia de ciertas emociones que llamaríamos emociones negativas. Ahora, no me gusta usar ese término, pero lo usaré para que quede claro de lo que estamos hablando. Así que cuando hablamos de emociones, por ejemplo, de ira, odio, celos, rabia o frustración, aquellas que normalmente consideraríamos emociones negativas, tienen un efecto en el ADN dentro de nuestro cuerpo. Y el efecto es que, en presencia de esas emociones, el ADN en realidad se tensa. La bobina se tensa como un pequeño nudo, y eso es importante porque cuando se aprieta de esta manera, el ADN no se expresa al máximo, por lo que las emociones negativas aprietan la espiral y evitan que el ADN exprese al máximo lo que sea que expresa, ya sea nuestra respuesta inmunitaria, nuestras hormonas antienvejecimiento o lo que sea. El ADN simplemente no puede hacer todo lo que está diseñado para hacer. Así que con esta descripción, probablemente puedas imaginar lo que hacen las emociones positivas. Las emociones positivas, en realidad, aflojan el ADN, relajan el ADN. Así que estas son las emociones de compasión, gratitud, apreciación, por ejemplo. Ese tipo de emociones en realidad relajan el ADN dentro de nuestro cuerpo y permiten esa expresión más plena. Sabiendo esto, los científicos querían ver qué efecto tendría la emoción humana de una persona sobre el ADN, que no está en el cuerpo de esa persona, sino que está en este recipiente especial que fue diseñado. Así que ese es el experimento. Lo que encontraron fue el ADN humano aislado y en presencia de emociones positivas, en presencia de gratitud, aprecio, amor y compasión. Lo que ocurrió fue que el ADN realmente empezó a relajarse y se relajó tanto que empezó a desenredarse. Las dos espirales comenzaron a desenredarse como si el ADN estuviera a punto de replicarse y producir una nueva cadena de ADN. En presencia de emociones positivas, todo lo que ocurría era gratitud, aprecio, cuidado, compasión, y el ADN respondía de manera tan positiva que el ADN actuaba de nuevo, como si fuera a reproducirse en un nuevo estado vitalizado y curado. Esto es algo que los científicos no esperaban. Ahora hemos visto los resultados de estos dos experimentos en presencia del movimiento positivo en el que el ADN está relajado. La presencia de emociones negativas como ira, odio, celos, rabia. El ADN se tensa como un pequeño nudo, se enrolla muy fuerte. Y esto les dice a los científicos algo que nunca hemos visto demostrado en condiciones de laboratorio antes. La anticuada de Leu puede que se sospechara, pero esta es la primera vez en un entorno de laboratorio que realmente podemos ver emoción humana, creada intencionadamente por quienes están entrenados para crear muy tipos específicos y cualidades muy específicas de la emoción humana. Cambiaban la forma del ADN. Cambió la capacidad del ADN para expresar plenamente todo lo que es, sea lo que sea que ese ADN expresa. Así que ahora voy a compartirlo contigo directamente. Quiero que escuches a los científicos citar a individuos entrenados en sentimientos de amor profundo
y aprecio que pudieron cambiar intencionadamente la forma del A de su N en sus cuerpos, y añadieron que la emoción humana produce efectos que desafían leyes convencionales de la física. ¿Qué nos dicen esos resultados? Es decirnos que cuando abrazamos la verdad más profunda, el poder que tenemos a nuestro alcance, cuando aprovechamos el máximo potencial que tenemos, no estamos atados. Según las leyes convencionales de la física, al menos tal y como las conocíamos en el pasado, quizá las leyes de la física vayan a cambiar, pero el hecho de que tengamos la capacidad de sentir de cierta manera, de crear cierta emoción en nuestro cuerpo y literalmente cambiar el ADN dentro de nosotros, y en el caso del experimento que ni siquiera formaba parte de nosotros, eso cuenta una nueva historia. Y aquí está. ¿De qué trata esta historia? Así que cuando ahora piensas en estos dos experimentos, el primer experimento, la emoción humana cambia la forma del ADN, y lo viste. El segundo experimento es que el ADN cambia la materia física. El ADN influye en los fotones que estaban en el recipiente. Si quitas la parte intermedia, la emoción humana cambia el ADN. Cambia el ADN. Importa si lo eliminas, las afirmaciones superpuestas del AD. Lo que nosotros descubre, si esta emoción humana cambia la materia, la emoción humana influye en lo que está hecho nuestro mundo, y a medida que aprendemos a aceptar las cualidades de sentimiento y emoción que cambian el ADN de nuestro cuerpo, no solo influyen en la curación de nuestro propio cuerpo, como verás en futuros episodios, no solo influye en el ADN, de formas adicionales que verás en episodios futuros. Literalmente toca, influye en lo que está hecho nuestro mundo, de formas que suenan sobrehumanas. Suena como algo que un yogi estudiando en un monasterio en la cima de una montaña alta, a medio mundo de distancia durante toda la vida podría hacer. Pero la belleza de estos experimentos es que no tenemos que hacer eso. No tenemos que dejar todo lo que amamos, a toda la gente y a las experiencias. Que viven en el monasterio en la cima de la montaña durante 1 o 2 vidas, para abrazar de qué van estas tecnologías. Y precisamente de esto estamos hablando. Esto es una tecnología, es interna. Tecnología que está disponible para todo ser humano, si decidimos adoptarla en nuestras vidas. Así que, ¿qué hemos aprendido de estos experimentos? Ahora sabemos que la ciencia confirma que la emoción humana influye en el campo que conecta todas las cosas y las cosas que está hecho nuestro mundo. Cuando estudiamos la física tradicional. Uno de los grandes misterios de la física, tal y como la conocemos hoy, tiene que ver con el resultado de otro experimento más. Este experimento se realizó por primera vez en 1909, a principios del siglo XX, y en ese momento los científicos no sabían qué pensar de este experimento. Antes de 1909 la física era mecanicista. Se llaman física newtoniana, física clásica. Todo giraba en torno a cosas chocando con otras cosas, electrones, átomos y neutrones. Pero la nueva física que se estaba desarrollando en ese momento, a través de las teorías que se estaban desarrollando en el finales del siglo XIX. Principios del XX, que la física decía que había algo más que estaba ocurriendo a nivel de cosas muy pequeñas y a nivel de cosas muy enormes, en términos de galaxias y en términos de partículas muy, muy pequeñas. Había otra física que funcionaba, que es la física cuántica. Y el experimento del que hablo era conocido como un experimento de doble rendija muy, muy famoso realizado en 1909. Y el misterio es porque el resultado del experimento de la doble rendija en realidad se determina por si alguien está viendo el experimento o no.
Vale, déjame decirlo otra vez. Déjame explicarte cómo funciona este experimento. El experimento de la doble rendija comienza como un haz de fotones. Y ves un tema común aquí. Estamos hablando de fotones. Son la materia elemental de la que los átomos están hechos, de la materia que nuestro mundo está hecho, de tú y yo estamos hechos de fotones. Nuestro mundo está hecho de fotones. Así que no es sorprendente que se usaran mucho a lo largo de estos experimentos. Así que en el experimento de la doble rendija, un haz de luz, partículas de fotones, se disparaban desde un dispositivo y se disparaban contra una barrera. Y la barrera tenía 2 rendijas a cada lado, y lo que los científicos esperaban ver era que, una vez que la luz impactara la barrera, pasaría por ambas ranuras y podríamos ver los patrones que se estaban creando de una forma muy esperada al otro lado. Bueno, aquí es donde surge el misterio, porque lo que los científicos descubrieron es que cuando la luz golpeó la barrera y ésta atravesó y se estaba observando. Ahora, el observador podría ser otro humano, podría ser un dispositivo observándolo, pero de alguna manera la observación determinó cómo se comportarían esas partículas de luz cuando nadie ni nada observaba. Las partículas se comportarían de una manera cuando alguien o un aparato que graba las partículas se comportaría de otra manera. Y aquí está la diferencia. Bajo un conjunto de circunstancias, las partículas permanecen partículas. En otro conjunto de circunstancias, partículas, camareros. Así que ahora estamos hablando a nivel cuántico sobre la diferencia entre las partículas y las ondas. Es la misma energía expresándose en formas muy, muy diferentes. Esto va a ser realmente importante porque lo que acabamos de hacer es hablar de la capacidad de los humanos para crear la emoción. Influye en su ADN, influye en la materia de la que está hecho nuestro mundo. Y ahora estamos hablando de la materia de nuestro mundo. Se comporta de forma diferente. A veces es una partícula, a veces es una onda, dependiendo de si se observa o no. Las implicaciones para la sanación, las implicaciones para la oración, las implicaciones para la sanación remota, dentro del contexto de estos descubrimientos, adquieren un significado completamente nuevo. Y si lo piensas, sabemos científicamente que la oración tiene un efecto. Se han realizado muchos estudios y la pregunta era, ¿cómo podía una oración en uno solo? El salón de la persona para su ser querido, su hijo o su hija, su madre, su padre, en un campo de batalla de Afganistán, al otro lado del mundo. ¿Cómo podría la oración influir en el otro lado del planeta? Y sin embargo, estadísticamente sí. Lo que muestran los estudios es que las personas se enfrentan mejor cuando están enfermas. Cuando se someten a una cirugía, quienes tenían a personas rezando por ellas, se recuperaban mejor, antes tenían menos trauma, menos sangrados, menos hinchazón, menos hematomas que los que no lo hicieron. Estos son estudios muy, muy bien documentados, así que no voy a dedicar mucho tiempo a eso. La pregunta es ¿por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Eso es lo que estamos gastando. Calendario, porque ahora vamos a llevarnos al siguiente nivel. Vamos a llevarlo aún más lejos. Y lo hemos hecho en el pasado porque empieza a encajar a lo que hemos llamado milagros en el pasado. Ya sabes, un milagro solo es un milagro hasta que entendamos la ciencia subyacente. Luego se convierte en una tecnología y es algo que todos tenemos a nuestro alcance. Aunque el efecto observador se documentó por primera vez durante los primeros experimentos de doble rendija a principios del siglo XX, como ocurrió tan a menudo con estos experimentos tan importantes, este experimento en particular se repitió más adelante en el siglo usando equipos aún mejores, con nuevas ideas y nuevos entendimientos. Y me gustaría compartir con vosotros precisamente, llegó a la conclusión de que estamos separados unos de otros, que estamos separados del universo
y que podemos ser observadores en el universo. Sin embargo, un querido amigo y colega de Albert Einstein, un hombre que vivió mucho más tiempo que Einstein, una influencia tremendamente poderosa en la física cuántica de la Universidad de Princeton en nuestro mundo actual, fue el profesor John Wheeler, que falleció hace apenas unos años. Así que John Wheeler y Albert Einstein eran amigos, eran colegas, estudiaban las mismas ecuaciones, las mismas matemáticas, sacando conclusiones muy diferentes, así que una línea. Stein creía que éramos separados y no tenemos ningún efecto. Wheeler dijo justo lo contrario. Quiero compartir contigo, John Wheelers. Palabras exactas, solo para que puedas oír su proceso en su pensamiento y lo apasionado que estaba por esto. John Wheeler dijo que teníamos esta vieja idea de que hay un universo ahí fuera en algún lugar. Y aquí está el hombre. Llamó al observador protegido del universo por lo que llamó una placa de vidrio de 6 pulgadas. Vale, no es realmente cristal, pero esa es su forma de decir que había algo entre nosotros en el universo ahí fuera. Pero continúa. Dijo que ahora aprendemos que para siquiera observar un electrón, tenemos que romper ese cristal. Escucha lo que dijo. Dijo que la palabra antigua observador simplemente tiene que ser tachada de los libros. Dijo que no hay observadores. Debemos poner en la nueva palabra participar o no observadores, solo participantes. ¿Qué significa esto? Voy a resumir muy rápido esta idea. ¿Por qué es tan poderosa en nuestras vidas? Porque lo que John Wheeler acaba de decirnos nos dice que nunca encontraremos la más mínima partícula de materia. No importa cuántos átomos y partículas cuánticas choquemos entre sí y nos rompamos en 1.000.000 de pedazos buscando piezas más pequeñas y más pequeñas, nunca encontraremos el borde del universo. Por muy lejos que miremos hacia el borde del cosmos y por lo tecnológicamente sofisticado que sea nuestro equipo. Y aquí está la razón por la que John Wheeler nos acaba de decir, es que en cada lugar al que miramos universo, en cada lugar que miramos a la naturaleza con la expectativa de que hay algo ahí para que lo veamos, la expectativa es el principio que pondrá algo ahí para que lo veamos. Así que no importa cuán lejos, importe cuán profundo, mientras estemos mirando, el acto de mirar es el acto de la creación, que asegura que siempre habrá algo aquí para que veamos. Así que lo que acabamos de presenciar son los experimentos basados en la ciencia, en una aplicación real de estos experimentos que no solo confirman que estamos profundamente conectados con el mundo, sino que también confirman que esa conexión es tan fundamental que comienza en el núcleo mismo de nuestra existencia con nuestro ADN, donde interactuamos con la vida y la realidad misma en nuestro próximo episodio. Vamos un paso más allá. Descubriremos que la fuente de nuestra conexión está directamente vinculada al origen del ADN en nuestros cuerpos, y eso es lo que nos diferencia de toda la vida. Gracias por acompañarme en este programa hoy, y no olvides sintonizar nuestro próximo episodio completamente nuevo de Missing Links, la profunda verdad de nuestro origen, historia, destino y destino. Tú